Es un placer para mí estar con todos vosotros aquí en un evento más de Rankia Chile en el área educativa. En esta ocasión, querido público, le vamos a presentar el tema TPP-11, el polémico tratado en el que participa Chile. Mi nombre es Rodrigo Águila, soy representante y analista de Rankia Chile y parte del equipo Rankia a nivel LATAM. Es un placer estar con ustedes nuevamente, como les comentaba. Así que bueno, vamos a hablar de este tema, es un tema elegido por mi persona, ya que es de una polémica bastante pronunciada por la ciudadanía y sobre todo en el mundo político en la actualidad. Es parte de nuestra coyuntura económica y política a nivel país y en el que afecta también a nivel internacional por la posición que tiene respecto a Chile, digamos, con los otros países miembros del tratado. Bueno, ahora vamos a ir entendiendo de qué se trata el TPP-11, mucha gente habla de ello, dice, bueno, ok, pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué algunos políticos, algunos activistas también están en contra de este tratado? ¿Cuál es la posición política del presidente? ¿Qué opinan los sectores políticos del tratado? ¿Cuál es la posición política del sector empresarial? ¿Y en qué podría beneficiarnos o bien afectarnos este tratado? ¿Es tan malo como algunos lo pintan? ¿Es tan bueno como otros lo dicen? Bueno, la idea de este webinar es que vayamos sacando todas esas dudas para que vosotros podáis sacar vuestra propia conclusión al respecto de este tratado. Entonces, querido público, iniciamos y si tienen algunas consultas las pueden ir dejando en la caja de comentarios y serán resueltas al finalizar la presentación, solo si tienen consultas. Entonces, iniciamos con la presentación. Bueno, este webinar es presentado entre Rankia Chile y Multitrading Market. Y el objetivo de este webinar es informar a todos vosotros, a la audiencia, acerca de los alcances del tratado, el TPP-11, que ya vamos a hablar más en detalle de ello, entendiendo todas sus oportunidades, sus riesgos y beneficios para Chile, como también las posiciones ideológicas y políticas que se enfrentan en el debate acerca de este tratado. Además, se conocerán los aspectos jurídicos y comerciales a nivel general para que vayan entendiendo más o menos de qué trae esto. Al finalizar el webinar, la audiencia, vosotros tendrás un conocimiento objetivo acerca del TPP-11 y podrás llegar con esto a tus propias conclusiones de que si se trata o no un tratado beneficioso o conveniente para nuestro país, para Chile. Ese es el objetivo y con eso vamos a terminar el webinar y vas a poder sacar tus propias conclusiones con la información que obtengas aquí. Cabe destacar de que el webinar lo he presentado de una forma muy reducida para que pueda ser entendido por cualquier persona. No tiene que ser un jurista, no tiene que ser un economista, no tiene que ser un político avisado en materia de tratados de libre comercio ni en temas económicos, ¿ya? La verdad que la explicación es de mucho sentido común y la idea es que con esa información, que si bien es cierto, va a estar muy resumida y muy clara en los aspectos, los puntos importantes, no va a ser simplista desde el punto de vista de que se pueda tomar una decisión o tener una posición muy vaga respecto a un tema con desconocimiento, sino que por el contrario, se van a tocar los temas realmente importantes, incluso las polémicas del propio y también los beneficios del tratado. Con esta información ya vais a tener toda la claridad de qué trata esta discusión que hemos venido viendo en la televisión y también por parte de nuestros grupos de la clase política. Bueno, primero vamos a entender qué es el TPP-11. El TPP-11 es, en inglés, el Trans-Pacific Partnership, o en español, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué significa esto? Esto es un tratado de libre comercio entre varios países de la cuenca del Pacífico, que se firmó en febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda. El TPP tiene como objetivo buscar rebajas en las barreras comerciales, establecer un marco de propiedad intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo, derecho ambiental y establecer un mecanismo de arbitraje de diferencias en caso de conflictos.
A ver, vamos a detenernos un poquito aquí, querido público, porque acá otro punto importante es que a veces el TPP se entiende erróneamente solamente como un tratado comercial, ¿ya? De intercambios de bienes y servicios por dinero, etcétera. Pero no es solo eso, sino que también en el tratado se establecen otros puntos tan igual importantes como, por ejemplo, el marco común de derechos y protección de propiedad intelectual, algo muy importante para los creadores, ¿no? Establece un marco común al respecto, refuerza los estándares de derecho del trabajo entre los países miembros, de derecho ambiental, es decir, que hay una política de derecho ambiental en común entre los países miembros, y también en caso de diferencias, de controversias comerciales entre los países, establecer un mecanismo de arbitraje, ¿ya? Es decir, si hay una empresa que tiene algún problema con un país, etcétera, puede haber un mecanismo que opere desde el punto de vista legal amparado por el tratado entre los países miembros. El tratado, el TPP, era considerado por Estados Unidos como un tratado complementario de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, el TTIP, un acuerdo similar entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora vamos a hablar un poquito más de Estados Unidos y su papel en el TPP-11, bueno, en el TPP-12 que era. El TPP y los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí tenemos a nuestro querido amado y odiado, dependiendo de vosotros, Donald Trump. Donald Trump, cuando estaba en campaña electoral, perdón, para su primer mandato, o sea, cuando todavía no era presidente de los Estados Unidos, dentro de las promesas, que todos recordamos la más típica del muro que nunca se construyó, pero dentro de las promesas también prometió, por la redundancia, salirse del TPP en caso de salir electo como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando llegó a la Casa Blanca, efectivamente Estados Unidos se salió del TPP, o sea, de manos de Donald Trump, con el objetivo de proteger los empleos y otros aspectos comerciales según la mirada e intereses de Estados Unidos, de acuerdo a la mirada de Donald Trump, ya que Trump consideraba que el TPP era un tratado que beneficiaba más a las economías pequeñas que participaban a costa de los Estados Unidos y no era beneficioso a los Estados Unidos. Este punto es muy importante porque hay un sector político que cuando Estados Unidos era parte del tratado, atacaba el tratado, estamos hablando acá en Chile, atacaba el tratado diciendo de que era un tratado hecho a la medida de Estados Unidos y que era para que Estados Unidos sacara provecho de ello. Pues parece que no era tan así, porque si hubiese sido así, Donald Trump, un nacionalista reconocido, pues, no se hubiese salido del tratado, porque él consideraba de que, por el contrario, no era beneficioso para los intereses de Washington y en general de todo el país, sino que les afectaba y que beneficiaba a costa de Estados Unidos a los otros países miembros, obviamente con economías más pequeñas, ¿ya? Así que ese mito de que el tratado era para beneficiar a Estados Unidos parece que fue derrumbado con la salida propiamente tal del tratado firmado por Donald Trump. Así que es un punto importante. Esto tiene un caso bastante similar a otras situaciones donde Estados Unidos también se salió durante el mandato de Donald Trump. Recordemos que también Donald Trump había amenazado con salirse de la OTAN, menos mal que no lo cumplió, porque la lógica y de hecho el argumento más bien que tenía Donald Trump, estamos metiéndolo un poquito en otro terreno, pero para que se entienda, digamos, como modo de ejemplo, era válida porque resulta de que dentro del tratado de la OTAN establece un compromiso de que cada país miembro de la OTAN, que ya conocemos mucho de la OTAN porque hemos escuchado noticias por la invasión de Rusia, Ucrania, etcétera, dentro de los países hay un compromiso de que cada país invierta el 2% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, en gasto de defensa. ¿Qué es lo que pasaba? De que el punto número 5 de la OTAN establece, el tratado establece que cualquier país, si alguien ataca a un país de la OTAN, es igual a que ataque a todos los países de la OTAN. Por tanto, todos tienen que usar su maquinaria bélica para proteger los intereses de ese país, miembro de la OTAN.
El problema estaba de que la mayoría de los países no cumplían o no cumplen hasta el día de hoy con ese 2% de inversión o de gasto, como quieran verlo ustedes, de gasto bélico. Muchos países están bajo esa cifra, 1,6%, 1,2%, etcétera. Y Estados Unidos, por el contrario, gasta un 3,6% de su Producto Interno Bruto en tema de defensa. Por tanto, la mirada de Trump era, ojo, estos países nos están utilizando a través de la OTAN porque ellos están gastando menos, no están cumpliendo con su compromiso, están gastando menos del 2%, y nosotros no solamente cumplimos con el 2%, sino que estamos muy por encima, casi al doble, al 3,6%. Pero en caso si los atacan a ellos, tenemos que ir a defendernos nosotros con nuestro gasto fiscal en materia de defensa. Y ese era el argumento, que si desde ese punto de vista objetivo del gasto militar y del incumplimiento por parte de las naciones de la OTAN en ese gasto del 2% del PIB en defensa, pues tenía mucha razón en querer salirse. En el caso del TPP en particular, recordemos que durante la era Trump, Estados Unidos comenzó una guerra comercial muy fuerte contra China, donde Estados Unidos buscaba proteger y devolver los empleos perdidos a Estados Unidos, perdidos entre comillas. Fueron empleos que Estados Unidos fue derivando hacia países de Oriente, por ejemplo, como China, Taiwán, Bangladesh, etc. En vez de fabricar en los Estados Unidos se concentró en otras industrias, como por ejemplo la industria tecnológica, en el área de la bahía, y la industria financiera, y dejando todo lo que era manufactura a manos de mano de obra barata, para la redundancia, en países asiáticos, lo cual significó una pérdida de empleo muy importante. Incluso se conoce, por ejemplo, la situación de Detroit, etcétera, en Michigan, muy conocido, donde se fabricaban vehículos, y hoy casi eso es un pueblo fantasma. Entonces el objetivo de Trump y la promesa era volver o devolver esos empleos perdidos en Estados Unidos, y comenzó con esta política proteccionista, ¿no? Y por eso viene con la mirada del TPP, y por eso se salió del TPP, ¿ya? Para que se entienda un poquito el contexto, un poquito largo, me extendí un poco, pero para que se entienda el contexto del por qué Donald Trump decidió salirse del TPP. Entendiendo esto, vamos con lo siguiente. A ver, hablamos del TPP, pero ¿quiénes participan en ese tratado? Bueno, vamos a hablar de los países miembros del TPP. Los países del actual TPP son Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, los Estados Unidos mexicanos, México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Ahí están los 11 países miembros de el TPP-11. Se llama TPP-11 porque son 11 países. Antes era TPP-12 porque estaba Estados Unidos, ¿ya? A uno dice, bueno, ¿por qué es 11? ¿Será porque se les ocurrió? ¿Porque hay 11 puntos dentro del tratado? ¿Porque suena bonito? No, es por la cantidad de países miembros. Bueno, cabe destacar que si nos vamos un poco a la historia de los inicios del tratado, en 2006 se firmó un tratado donde solo participaban 4 países, incluyendo nuestro querido Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Y con el tiempo ya se fueron incorporando el resto de los países. Pero además, hay otros países que están muy interesados en ser partícipes de este TPP-11. Ojo, que si fuese tan malo el tratado, no se habrían incorporado nuevos países. Y menos aún, con la información que ya se tiene del tratado y con ya años de ejercicio, de ejecución real, ¿no? De praxis, no habrían otros países que además se quieren integrar, como por ejemplo los conocidos casos de Corea del Sur, Uruguay y Reino Unido. Ese es un antecedente también a considerar. Si el tratado fuese muy malo, como algunos lo pintan, no habría tal interés, no solamente de la permanencia de los países actuales, sino que además de incorporarse nuevos actores, como los nombrados. Estamos hablando de Corea del Sur, una potencia económica importante actual, Reino Unido, por supuesto, ¿qué más decir? Y Uruguay, un país muy destacado dentro de nuestra región de Sudamérica. Bueno, la idea de esta presentación, como los dije en la introducción, es hacerlo de una forma muy simple, más no simplista, pero fácil de entender, donde vayamos tocando los puntos más importantes para ir entendiendo. Por ejemplo, ya entienden qué es el TPP, ya lo tienen clarito, por qué se llama 11,
por qué Estados Unidos salió. Entonces ya esos datos son muy importantes y no se necesita ser tan extenso para ello. Y ahora vamos a tocar otras consideraciones propias del tratado, que ya les va a servir a ustedes como información para ir sacando conclusiones y comenzar a sacar conclusiones del si es o no un buen tratado para nuestro país. Vamos a ello. Bueno, algunos datos del TPP-11. Algunos datos relevantes del tratado son los siguientes. Primero, el tratado contempla un 13% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto Mundial. Entre todos los países miembros, los 11, el tratado calcula de que estos países representan el 13% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile, al continuar en ratificar su posición dentro del tratado, significa que sigue participando de este interesante mercado donde corre, se lo voy a decir de forma muy coloquial, corre el dinero, el 13% del dinero del mundo. Así de simple, para que se entienda de forma muy simple, ¿ya? Y por eso es importante que el 13% parece una cantidad pequeña, pero a nivel de riqueza mundial es una brutalidad, sobre todo para el tamaño de nuestro país, que es un país muy pequeño. Y aquí voy a dar un dato muy potente, que se me olvidé colocarlo acá, pero esto es tremendamente potente. Mucho se critica, algunos que están en contra del tratado, que dice, ojo, esto beneficia más a los otros países porque nos están vendiendo sus cosas, nosotros se las estamos comprando, entonces ellos felices que esté Chile, porque Chile pasa a ser un cliente más. Tiene sentido, ¿no? Sin embargo, voy a dar un dato escalofriante, un dato muy importante. Las compras, las importaciones de Chile representan el 11%, 11%, versus las exportaciones de Chile, hasta ahora que se han hecho en el tratado, representan el 16%. ¿Qué quiere decir eso? Pongámoslo en números más simples para entenderlo. Supongamos que nosotros compramos 11 millones de pesos en cosas, importamos 11 millones, pero exportamos, vendemos 16 millones. No son ni 11 ni 16 millones, estoy hablando de millones para que se entienda la idea. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros vendemos más de lo que compramos, por tanto ganamos dinero. Así es simple. Con este tratado, Chile gana dinero. ¿Por qué? Compramos 11 millones, damos 11 millones y recibimos 16 millones. 16 menos 11, 5. Ganamos 5 millones. No son millones, hablamos del 5%, ¿ya? Hablamos del por ciento. Pero eso es un dato muy importante porque destruye uno de los mitos, de las mentiras, de que Chile, esto no le beneficia a Chile porque la verdad es que nosotros, claro, nos quieren ahí porque nosotros le vamos a comprar el producto a los demás, pero a nosotros no nos beneficia. Sí, ganamos dinero. Eso no quede claro. Hemos ganado mucho dinero con el TPP-11. Ya, hemos ganado dinero. Así que ese es un punto importante a entender. Además, aquí, entre los 11 países, participan más de 500 millones de habitantes. Eso sumado a los habitantes de todos los países miembros. Una cantidad importante, calculando que más o menos en el mundo actualmente tenemos unos 7.000 millones de habitantes. El 32% de la inversión extranjera directa aquí en Chile proviene de los intereses propios del TPP-11. Es decir, que gracias a las condiciones, al marco regulatorio y comercial que ofrece el tratado, ha permitido que del 100% de inversión directa extranjera en nuestro país, el 32%, que es prácticamente casi un tercio de la inversión, sea del TPP-11. Es decir, el TPP-11 nos ha permitido obtener inversión extranjera en nuestro país, que es tan importante la inversión. Algunos decían que no es muy importante la inversión, porque genera comercio, genera empleo, etc. Además, beneficia este tratado a unos 3.000 productos chilenos de exportación. Por ejemplo, los más reconocidos, los vinos en botella, la madera, el cobre, nuestro querido cobre, las uvas, el salmón, algunas otras frutas, etc. Esto porque reduce considerablemente los aranceles para entrar en nuestros países, incluso en algunos casos llegando hasta cero. Por ejemplo, en el caso de vinos en botella y salmón en Japón, por ejemplo. Esto es muy importante
porque Japón es uno de los países que, a ver, yo he estado 2 veces en Japón, viví un tiempo en Japón, un país que yo conozco muy bien, que tengo mucho cariño, y en Japón, en todos los, hay unas tiendas que son tiendas de conveniencia, que allá se les llama konbini, ¿no? Y en estas tiendas de conveniencia que están en todos lados, venden lo que se llaman los bento, que son almuerzos, básicamente como menús. Y siempre en todos los bentos vas a encontrar salmón, porque a los japoneses les gusta comer mucho salmón. Y ese salmón que está ahí es salmón chileno. La cantidad de salmón chileno que compra Japón es pero realmente brutal. Los ingresos que nosotros obtenemos de Japón por la venta, las exportaciones de salmón también es muy importante. En los mismos konbini te podés encontrar, y yo lo he visto, botellas de vino con chitoro, por ejemplo. Todos esos productos se benefician de los aranceles del TPP-11, porque permiten entrar a precios muy competitivos para que el mercado se interese. Entonces, y estoy hablando de 2 productos, hay muchos más. Estoy hablando de un caso de Japón, que es el caso que yo conozco personalmente, pero también hablamos de los productos que llegan a Australia, a Nueva Zelanda, a Singapur, etcétera. Además, el TPP-11 protege la propiedad intelectual. Esto es muy conflictivo, porque algunos están a favor y otros en contra. Pero yo creo que siempre es importante que se proteja la propiedad intelectual, sobre todo para los procesos de investigación, para los autores, los creadores de los productos que desarrollan, etcétera, entre los países miembros. Y esta es una de las causas también por la cual se creó el TPP-11, ya que China es reconocido como un país que pues no protege la propiedad intelectual de los países extranjeros, y es por eso que vemos tanta exportación de piratería proveniente de China, porque justamente China no está preocupado de proteger la propiedad intelectual extranjera. Y este tratado busca enfrentar esa situación incorporando a países que sí la respeten. Crea una zona comercial de reglas comunes entre los países miembros. Esto es lógico, es decir, cuando tú tienes una zona comercial establecida en un tratado, vas a tener que crear un marco regulatorio y normativo que establezca ciertas formas de operar comercialmente entre todos los países miembros. Recordemos que una de las, digamos, por así decirlo, de las objeciones que tienen algunos, es decir, nosotros ya tenemos tratados de libre comercio bilaterales con varios de los países miembros del TPP-11, es verdad. Sin embargo, cada uno de los tratados no contemplan los 11 en sí y tienen variaciones entre unas reglas y otras. En cambio, aquí tienes un gran tratado que contempla todas esas reglas y por tanto te permite protegerte respecto a esa situación, estableciendo normas claras, tanto para el comercio con todos los países y de forma totalmente transparente. Eso, si uno lo hubiese, por ejemplo, uno lo proyectase a nivel mundial, de 150 naciones participando, sería genial, porque uno tendría todas las reglas claras de comercio. ¿Qué más tenemos al respecto? Bueno, eh, como lo mencionaba hace un momento atrás, el tratado se llama TPP-11 porque agrupa a 11 países. Antes era 12 porque incluía a Estados Unidos de Norteamérica, que se excluyó por Donald Trump. Bueno, ya lo mencionamos en un momento atrás. Vamos con la siguiente diapositiva. Ya, vamos hablé un poquito, bueno, una pincelada de una mentira destruida, digamos, que se ha dicho respecto al tratado. Sin embargo, ahora vamos a tocar varias que son muy importantes de tocar porque siempre hay una lucha entre la información y la desinformación. Y la idea justamente que tenemos como objetivo aquí en Rankia es informarlos a ustedes con información real, con información veraz, que les permitan a ustedes tomar las mejores decisiones financieras y obtener educación financiera de verdad, de calidad y de forma totalmente libre. Y ese es nuestro objetivo y es por lo que principalmente yo velo aquí en Rankia Chile. Por tanto, es importante para mí y para mí en este evento que se toca el TPP-11, destruir algunas mentiras que se han dicho respecto al tratado, algunas por desconocimiento y por repetir simplemente algunas personas y otras por mala intención de parte de sus detractores.
vamos a estas mentiras. Bueno, aquí elegí 4, que son las mentiras que más se han dicho respecto al tratado. Y la primera es que el tratado aumenta el precio de los medicamentos. A ver, no hay ninguna forma de garantizar de que este tratado podría aumentar el precio de los medicamentos. De hecho, el tratado ya Chile viene participando y no se ha visto un aumento de precios. Les voy a dar un dato. Cuando tuve un tema digamos, problemas de salud, cuando estuve en Bolivia, compré los mismos medicamentos que estaban aquí mucho más caros allá, siendo que Bolivia es un país más barato, siendo que Bolivia es un país de menores ingresos, es más pobre que Chile, y Bolivia no participa en el TPP-11. Por tanto, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, que en Bolivia los mismos medicamentos salgan más caros que acá? Entonces, eso es totalmente falso. Otro dato, México es un país que también participa dentro del TPP-11 y los precios de los medicamentos son incluso más baratos que Chile. Si uno va a comprar, por dar un ejemplo, una caja de aspirinas, es más barato, con las mismas características de miligramo, de cantidad, etcétera, en México que en Chile. Y obedece simplemente a temas de costo de producción, etcétera. No tiene que ver el tratado ni nada por el estilo. Así que eso es un mito muy feo que se ha dicho y bueno, la verdad que no lo crean porque no es así. 2, establece un mayor control en el uso del Internet. Otro punto importante. El Internet no ha tenido mayor control en el uso desde el inicio del tratado, es decir, nosotros navegamos con la misma libertad de siempre. Por tanto, eso tampoco es verdad. Incluso en los países que miembros, México, Japón, etcétera, yo viví en México, viví en Japón y no he tenido ningún monitoreo o algo extraño o restricción importante. Por el contrario, se conoce la restricción de uso del Internet en países como Corea del Norte, donde no existe Internet, existe intranet para evitar que sus ciudadanos puedan acceder a la información del mundo y así ellos tener el control de la información que le llega a su población. O en China, que hay muchas, están bloqueados Google, Facebook y un montón de redes sociales, etcétera, que nosotros tenemos acceso de forma libre. Y China, como Corea del Norte, no participan en el TPP. Entonces, por tanto, si ustedes analizan Australia, Nueva Zelanda, Singapur, México, Chile, Japón, Brunei, etcétera, ninguno de estos países establece restricciones con el uso de Internet o establece un marco que a nosotros nos esté afectando o nos vaya a afectar, para nada. Otro punto bastante absurdo es que Chile perdería soberanía. Aquí se confunde con otro punto respecto a ciertas resolución de controversias que vamos a tocar más adelante, que es una crítica totalmente válida, ¿ya? Que vamos a tocar después. Chile no pierde soberanía. ¿Ya? Chile sigue siendo Chile, sigue siendo sus 3 poderes del Estado, su territorio no se ve comprometido, la legislación sigue siendo la legislación, etcétera. Ya no hay una pérdida de soberanía. Que existe una resolución, posible resolución de controversia en tribunales internacionales establecidos por el grupo de los 11 países, el tratado, sí, pero ese es otro punto y ese es como un paréntesis basado simplemente en los participantes, los actores que participan en este tratado en específico y no contempla a todos. Y otra mentira es que impide al Estado, esto sí que no tiene sentido, pero la verdad que lo han dicho, impide al Estado adoptar reformas previsionales. Es decir, utilicemos un sistema de capitalización individual como el actual, hagamos uno de reparto o uno mixto como se quiere implementar en la nueva reforma de pensiones, etcétera, no tiene nada que ver con el TPP-11, no tiene absolutamente nada que ver. Muchos de los países que participan en el TPP-11 tienen distintos sistemas previsionales y nada tiene que ver con el tratado. Así que esas son algunas de las muchas mentiras que se han tocado para desacreditar también el TPP-11. Otra que se me viene a la mente es el tema de la falta de cuidado sobre el medio ambiente o la explotación, sobreexplotación de los recursos naturales, ya no protegiendo el medio ambiente. Eso también es mentira porque los países que participan del tratado son países, muchos de ellos muy desarrollados, que tienen un cuidado muy fuerte del medio ambiente, como Canadá, por ejemplo, tiene un cuidado impresionante de sus parques, de su naturaleza, etcétera. Australia, Nueva Zelanda, por dar algunos ejemplos. Es decir,
no estamos ante países donde se esté explotando, por ejemplo, se esté contaminando ríos, como en Bangladesh, que se contamina con la industria de la ropa, etcétera, ¿ya? Entonces, hay que ir, sin duda, no permitiendo que estas mentiras vayan entrando a una discusión que puede ser totalmente válida, pero con información adecuada y de calidad. ¿Cuál es la situación política actual del tratado? ¿En qué punto estamos? Esta discusión de las últimas semanas, ¿en qué estamos? Vamos a ello. Bueno, la situación política actual del tratado es la siguiente. El tratado fue aprobado, porque ya nosotros ya pertenecemos al tratado, ya estamos trabajando con el tratado, pero necesitamos prácticamente en la continuación del tratado, lo que se estaba por aprobar, y fue finalmente aprobado por el Senado por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Sin embargo, diputados de la República enviaron una solicitud al Tribunal Constitucional para frenar, digamos, el tratado, el cual el Tribunal Constitucional determinó que no admitir esta solicitud y, por tanto, el proyecto sigue adelante. Y se espera que se promulgue el tratado por parte del presidente de la República. Cabe destacar de que el oficialismo, o sea, el gobierno y los partidos asociados al gobierno, no han sido nunca pro el TPP-11, de hecho han sido muy críticos con el TPP-11 porque ideológicamente va en contra de sus pensamientos. Sin embargo, Chile tiene un compromiso a nivel internacional con los demás países miembros que debe honrar a la palabra y debe tener ese honor de cumplir. Incluso en el gobierno anterior de la presidenta Michelle Bachelet, contra parte de su coalición, ella llamó a aprobar el proyecto, digamos, a cumplir el compromiso que ella y como país habíamos tomado. Así que este punto es importante. El presidente tiene algunas diferencias con el TPP-11, pero sabe que realmente entre los puntos en contra que podría ideológicamente él tener y los a favor, lo que gana el país, son mucho más lo que el país gana. Solamente basémonos en ese 16% de exportaciones, perdón, versus el 11% de importaciones, es decir, ganamos más dinero. Y esto en una situación tan compleja como la actual del país, donde hay un déficit del gasto fiscal, donde tenemos niveles de inflación alto, donde hay el desempleo ha ido aumentando, donde la informalidad en el empleo también ha ido aumentando, es importante que se apruebe lo antes posible, que se promulgue más bien por parte del presidente de la República para que también, que los demás 10 países nos están esperando, que ratifiquemos nuestra presencia, ya le tengamos esa respuesta oficial y mostremos la seriedad con la que siempre nos hemos presentado Chile como país a nivel internacional. Chile, como siempre, es una marca. Polémicas. No me quiero saltar este punto porque realmente es importante mencionarlo. Hay una polémica importante respecto a la resolución de controversias. Creo que ese es el único punto objetivo donde hay algunos disidentes respecto al tratado. ¿Qué significa esto? Significa de que si Chile, el Estado de Chile incluso podría ser demandado por alguna empresa extranjera por parte de alguno de estos países donde pueda haber de que exista, por ejemplo, competencia desleal o alguna situación injusta desde su punto de vista donde esté el Estado de Chile interviniendo, ¿no? Por tanto, esa resolución de controversia no estaría sometida a un tribunal en Chile por la justicia chilena, sino que a un tribunal determinado propiamente tal por el grupo de los 11 países miembros del tratado. Es decir, que en el fondo sería un tribunal internacional. Entonces, ese es un punto de polémica importante. Sin embargo, eso uno se lo ve por el lado negativo, pero por el otro lado, de la misma manera, si una empresa chilena, por ejemplo, la empresa exportadora de salmón, Conchitoro que exporta vino, etcétera, es lo mismo, ve que se le está haciendo violadas las condiciones del tratado en uno de los países donde exporta, por ejemplo, en Japón, ve Conchitoro que en Japón está recibiendo un abuso en la parte de la competencia, etcétera, igualmente Conchitoro puede demandar a esa empresa japonesa y no resolverse en un tribunal en Japón que podría tener cierto sesgo a proteger, digamos,
al Estado japonés o al competidor japonés, ¿no? Y se haría en un tribunal internacional. Por parte, es una polémica realmente que depende del punto de vista, porque no es que Chile entre en una desventaja, no es que Chile va a ser solamente el único que podría perder aquí. Por el contrario, las empresas chilenas que exportan también van a estar protegidas desde un punto de vista objetivo con un tribunal fuera de las barreras del país donde Chile, por ejemplo, vaya a demandar y por tanto proteger de forma más objetiva sus intereses. Así que esta polémica tiene sus dos lados, no es que Chile solamente pueda ser perjudicado, porque claro, algunos dicen sí, el Estado de Chile podría terminar pagando millones de dólares en compensaciones en caso de que la resolución del conflicto sea en contra del Estado. Sí, por supuesto, pero de la misma manera podría ser al revés. Entonces aquí de lo que se trata no es de evitar la jurisprudencia en el extranjero, sino que más bien es lo que hay que evitar es simplemente hacer las cosas mal y respetar el tratado, estableciendo marcos, respetando el marco comercial de igual, digamos, establecido en el tratado, valga la redundancia, y respetarlo y ceñirse a ello. Así que con eso el Estado de Chile y ninguna empresa chilena debería tener ningún tipo de problema y por el contrario, si nos vemos afectados, alguna de nuestras empresas está afectada, podrían ir demandar y poder encontrar resolución al respecto en algún tribunal establecido por el tratado. Así que esa es la polémica que, como ven, no es que necesariamente afecte a Chile, por el contrario, afecta a los que violan las políticas del tratado, no a los que realmente cumplen con todo. Conclusiones. Bueno, a ver, más que yo sacar una conclusión, me gustaría que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones al respecto. Yo voy a decir a título propio de que yo considero que el tratado es más beneficioso para Chile que perjudicial. Basémonos que somos una economía muy pequeña a nivel mundial y que necesitamos mucho de la exportación. Y la verdad que una de las claves que nos ha permitido crecer en los últimos 30 años ha sido la gran cantidad de tratados de libre comercio que tenemos. Esta presencia, la exportación de cobre, de uva, de manzana, de vino, de etcétera, de madera, nos ha permitido ingresar mucho dinero a Chile que nos ha permitido inyectarlo no solamente en la economía, digamos, privada, sino que también a la economía y la recaudación fiscal a través de los impuestos y que eso termina también recayendo en la educación pública, en la salud pública y en todas las mejoras que hemos tenido en los servicios de Estado en los últimos años, que si bien es cierto que todavía tienen muchos problemas y muchas demandas que cumplir, tenemos mucha más infraestructura en salud, en defensa, en educación, etcétera, que otros países de nuestra región. Así que los beneficios de este tratado son muy grandes porque somos un país que necesita vender. Una política proteccionista donde, digamos, nosotros comerciamos entre nosotros mismos, la verdad es que nos perjudicaría muchísimo y tenemos muchos casos que no voy a nombrar de otros países que tienen esa idea y la verdad es que les ha ido fatal. Así que, querido público, les agradezco por su tiempo en esta presentación del TPP-11 para que puedan ya sacar sus propias conclusiones, estén informados de acuerdo al tratado y, por supuesto, no se dejen engañar por lo que le digan unos u otros con distintos intereses, sino que ustedes sean los que sean capaces de sacar vuestras propias conclusiones al respecto. Sin más, los dejo invitados para un próximo evento educativo aquí en Rankia Chile el próximo mes. Sin embargo, sabemos que estamos generando contenido todos los días en rankia.cl, distintos webinars con distintos ponentes en distintas áreas de materia financiera. Por mi parte, me despido. Soy Rodrigo Águila, representante de Rankia en Chile, analista, y fue un agrado estar aquí sirviéndoles a ustedes. Nos vemos en un próximo evento.